Entonces vamos a continuar con la clase de dinámica. Vamos a comenzar. Buenos días, profe. Buenos días. Entonces, la vez pasada estamos viendo algún ejercicio sobre movimiento curvilíneo, componentes rectangulares. Entonces, componentes rectangulares quiere decir que analizamos el movimiento en X y en Y. Entonces, habíamos ya más adelante estado haciendo algún ejercicio relacionado con el movimiento de un proyectil. Aquí estábamos haciendo un ejercicio que decía que se trataba de un helicóptero que iba con una velocidad inicial de 60 pies por segundo y que en ese momento deja caer un objeto con una velocidad de 5 pies por segundo hacia abajo, y este helicóptero se encontraba volando en ese momento a 300 pies de la altura. Entonces había que encontrar la distancia horizontal que recorre el objeto cuando llega al suelo, hasta el momento que llega al suelo, considerando el origen x igual a 0, y igual a 0. Entonces, considerando ese sistema de coordenadas x igual a 0, y igual a 0, la altura inicial donde se encontraba volando el helicóptero inicialmente se encuentra h igual a 300, sería la altura inicial, y su índice 0 igual a 300, y al final el objeto va a llegar al suelo, entonces su altura en ese momento ya va a ser y final igual a 0. La aceleración a la cual se encuentra sometido este objeto en todo momento desde que se suelta va a ser la gravedad, la aceleración de la gravedad, la cual actúa en dirección perpendicular y se considera constante para distancias relativamente cortas, sin resistencia del aire también. Normalmente eso nos los especifican, que no hay resistencia del aire o que la despreciamos. En la dirección X, como no hay ninguna fuerza que actúa sobre él, la gravedad actúa nada más verticalmente, entonces la aceleración en X igual a 0, la aceleración en Y, decíamos, es igual a la aceleración de la gravedad, igual a 32.2 pies por segundo al cuadrado, ya que nos están dando unidades en el sistema inglés. Tenemos aquí la velocidad inicial, decíamos, la podemos expresar con sus componentes rectangulares de forma vectorial, velocidad en X en Y más velocidad Y en J. Los valores son 60 en I menos 60 en J, todo en pies por segundo. Y lo que había que encontrar era, decíamos, la distancia que recorre el objeto mientras cae, la distancia horizontal, mientras cae hasta que llega al suelo. Entonces, para ello, como decíamos, estamos analizando movimiento curvilíneo con componentes rectangulares. Componentes rectangulares es en X y en Y, o en Z en caso de que sea movimiento tridimensional. Aquí en este caso tenemos nada más movimiento plano en X y en Y. Entonces, para ello analizamos el movimiento en sus respectivas componentes. Primero analizamos el movimiento en dirección horizontal o en dirección X. Decíamos, aquí ya habíamos mencionado que su aceleración en X es igual a 0, su velocidad inicial igual a 60 pies por segundo y su posición inicial es igual a 0, ya que la consideramos como el origen. Entonces ahí habíamos visto anteriormente en algunas expresiones que nos servían para analizar el movimiento uniformemente acelerado o movimiento rectilíneo. Entonces una de ellas nos decía que el desplazamiento, que en este caso va a ser igual a la distancia recorrida, el cambio de posición igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En X, como no hay aceleración, ese término se nos hace 0 y nos quedaba nada más la distancia que recorre es igual a su posición final, igual a velocidad en X inicial por el tiempo. La velocidad inicial en X se mantiene constante en todo momento. La velocidad en X se mantiene constante y es igual a la velocidad inicial en X porque no hay aceleración en X.
Entonces de ahí también eso es lo que tenemos hasta allí. Así nada más con esto no podemos todavía determinar la distancia, ya que no conocemos el tiempo que va a tardar en caer. Conocemos la velocidad inicial, pero no conocemos el tiempo. Entonces podríamos utilizar alguna otra expresión aquí de las que conocemos para analizar el movimiento uniformemente acelerado, pero también nos quedarían en función del tiempo de las velocidades. Entonces, lo que hacemos es por lo pronto dejarlo así y analizar el movimiento en Y. También ahí habíamos dicho, la aceleración en Y es igual a la gravedad, velocidad inicial en Y, nos los dan como dato, -5, porque va hacia abajo, pies por segundo, pies sobre segundo, posición inicial, en ese punto su altura es 300, positivo, y la altura final, la posición final es igual a 0, ya que cae en el suelo, es igual a 0. Entonces la altura en determinado momento o al final va a ser su posición final menos su posición inicial, es el desplazamiento. Hemos visto que era la posición final 0 menos inicial 300 nos da menos 300, y también aquí aplicamos la misma ecuación para analizar el movimiento uniformemente acelerado. Aquí sí tenemos aceleración, es menos 32.2. Y entonces ya tenemos aquí una ecuación a partir de la cual podemos determinar el tiempo. Entonces aquí, si como vemos que tenemos negativo en todos los términos, podemos convertir todo en positivo, y también podemos arreglar esto de tal manera que nos queda la ecuación cuadrática. Y también podemos, para eliminar el 2, podemos multiplicar todo por 2, nos quedaría, ¿cuánto nos quedaría? 32.2. T cuadrada, más como multiplicamos todo por 2, nos quedaría 10t. Y luego esto sería igual a 600. Pues ahí tenemos también una ecuación cuadrática que nos daría dos resultados, dos raíces, un valor de t1, un valor de t2. Entonces ahí, ¿cuál sería el valor para t1 si resolvemos la ecuación? T1 y T2 nos daría dos resultados. Profe, se multiplicó por -2, ¿verdad? O sí, por negativo y luego por 2 también. Vale, gracias. ¿Encontraron algún valor para T1, para T2?
4.47 y 4.41. 47, 4.41. Perdón, 4.16 en el positivo. En 4.41 es 4.16 y el otro es menos 4.47. Este es positivo y el primero es positivo y el segundo negativo. No, no, al revés. El 4.47 es el negativo. Antes, sí. Sí, entonces ahí el negativo no tendría sentido. Y entonces tomaríamos el valor positivo. Entonces ya con ese tiempo ya podemos encontrar la distancia. D es igual a velocidad por tiempo, inicial por tiempo. Distancia velocidad inicial en X por tiempo sería igual a 5. Se decía que era 5, ¿cuánto era? 60. Poner las unidades sería 4.16 segundos y aquí sería 60 pies por segundo por 4.16 segundos. Entonces el resultado sería de ¿cuánto? $249.6. 249.6 y sería en pies. Profe, ¿pero qué no da una raíz negativa? Ah, sí, pero esta no tiene. Aquí nada más se toma en cuenta el positivo, el negativo no el negativo no tiene significado físico. Aquí el tiempo negativo no tiene significado físico. Entonces no se toma en cuenta, se toma en cuenta el positivo. De hecho, se podría considerar que ese tiempo negativo podría ser un tiempo, podría considerarse que un tiempo anterior a que eso ocurriera, un tiempo negativo si este objeto hubiese sido lanzado menos 4 segundos, o sea, 4 segundos antes de este evento de aquí, pero desde abajo, como si fuera un proyectil también, nada más desde abajo. Entonces iría hacia arriba
alcanza su altura máxima y vuelve a caer. Entonces, si se hubiese lanzado, si se hubiese lanzado como un proyectil 4 segundos antes, este objeto hubiese descrito una trayectoria parabólica que hubiese seguido así, hubiese subido menos 4 segundos por aquí, así hubieras llegado a su altura máxima y cae hasta acá, como si hubiera alcanzado al mismo objeto que se suelta desde el helicóptero y cae hasta acá más adelante, hubieran tenido el mismo movimiento a partir de cero. Sin embargo, como eso no está sucediendo aquí, entonces simplemente no se toma en cuenta. Sería la distancia nada más que se recorre hasta que cae en el suelo. Decimos, estos son los componentes rectangulares del movimiento curvilíneo, en el cual utilizamos componentes en X y en Y. Y aquí lo que habíamos visto también es que la velocidad siempre es la velocidad siempre es perpendicular, más bien paralela a la trayectoria. Anteriormente habíamos visto que el valor de velocidad es tangente a la trayectoria de una partícula en cualquier momento. Entonces esto habíamos visto aquí esta situación aquí en donde tenemos una partícula moviéndose en una determinada trayectoria, en cualquier momento tiene una posición que está dada por su vector de posición r y tiene una trayectoria que está formada por todos los puntos por donde va pasando, toda la línea o la curva que describen todos esos puntos. Si los unimos, esa sería su trayectoria. Y en cualquier punto, su velocidad es la línea, es más bien es paralela con la trayectoria, paralela con una línea tangencial a la trayectoria. Entonces, como esta velocidad es paralela a la trayectoria, es tangencial a la trayectoria, entonces es a veces conveniente analizar el movimiento curvilíneo utilizando otras componentes en lugar de las componentes rectangulares. En ocasiones, entonces, es conveniente utilizar componentes precisamente tangencial y normal, tangencial y normal a la velocidad. Entonces, sería el siguiente subtema que serían las componentes, el subtema sería componentes normal o tangencial y normal. Entonces ahí ahorita anteriormente vimos el caso de componentes rectangulares para el movimiento curvilíneo, su posición, velocidad, posición, desplazamiento, velocidad, aceleración son las características que se utilizan para describir el movimiento. Y entonces decíamos, en ocasiones lo podemos analizar utilizando las componentes rectangulares. Sin embargo, en otras ocasiones podemos aprovechar el hecho de que la velocidad es tangencial a la trayectoria para utilizar las componentes tangencial y normal. Eso nos ayuda porque, como veíamos aquí en esta figura, por ejemplo, si tenemos ahí la velocidad, si utilizamos un sistema de vectores con componentes
o una velocidad con componentes en dirección de los vectores tangencial y normal. Entonces, el caso de la velocidad se nos simplifica porque tendríamos nada más una componente en dirección tangencial y la componente de la velocidad en dirección normal sería cero. Entonces, por ejemplo, en el caso también en donde veíamos aquí el proyectil, en donde tenía, o en este otro caso también, en donde tiene sus componentes X, y en Y, su velocidad en X, su velocidad en Y. Si en todo momento tiene una componente velocidad en X, velocidad en Y, a medida que se va moviendo en todo momento. Entonces, para analizarlo necesitamos estas dos componentes, entonces necesitamos descomponer una velocidad. Por ejemplo, aquí nos dicen tiene velocidad 100 metros pies por segundo y ángulo 30 grados. Entonces ahí conocemos la velocidad, pero para analizarlo lo que hacemos es descomponer la velocidad en sus componentes. Entonces agarramos y obtenemos sus componentes Vx y Vy, como estamos utilizando sus componentes rectangulares. Entonces descomponemos la velocidad en sus componentes. Eso digamos que nos implica un paso que es el de descomponer la velocidad en sus componentes. Sin embargo, si aprovechamos el hecho de que la velocidad es tangencial a la trayectoria, entonces, por ejemplo, aquí en el punto máximo, donde alcanzaría una velocidad que sería, decíamos aquí en el punto máximo, su velocidad vertical es igual a 0, va subiendo, se detiene y luego empieza a bajar, su velocidad es 0 en el punto máximo, y su velocidad tiene una velocidad horizontal nada más. Entonces ahí en ese punto también su velocidad es horizontal, también es tangencial a la trayectoria. Y en cualquier punto también tendríamos una velocidad que es tangencial a la trayectoria. Entonces, lo que decíamos, podemos aprovechar ese hecho para utilizar, en lugar de utilizar las componentes rectangulares, utilizar otras componentes que nos permitan, que nos ahorren el paso de descomponer la velocidad en sus componentes perpendiculares, horizontal y vertical. Entonces, para eso podemos entonces utilizar componente tangencial y normal, y eso en algunos casos es conveniente hacerlo así, ya que nos permite ahorrarnos el paso de descomponer la velocidad en sus componentes X y Y. Entonces, en este caso, lo que haríamos sería obtener algunas expresiones también para describir la velocidad, la aceleración, desplazamiento, posición, en términos de componentes normal y tangencial. Entonces, para ello también vamos a considerar un sistema de coordenadas. Un sistema de coordenadas XY que habíamos estado utilizando anteriormente o para las componentes rectangulares. Aquí tiene su origen también, y aquí podemos considerar un objeto que se va moviendo en una trayectoria curva cualquiera. Entonces, en algún determinado momento
se encuentra ubicado en un punto P a lo largo de su trayectoria, y también en un momento más adelante se encuentra ya en otro punto más adelante de su trayectoria. Entonces decíamos, en cualquier momento tiene una velocidad, obviamente se va moviendo, entonces tiene una velocidad en cualquier momento, y en cualquier momento esa velocidad es tangencial a su trayectoria. Y decíamos, aprovechando que esa velocidad es tangencial a su trayectoria, podemos utilizar un sistema de componentes que se alineen con la velocidad para que, o por lo menos uno de ellos que se alinee con la velocidad para que nos simplifique un poco el análisis. Entonces, aquí en este sistema definimos otro vector que sería un vector n, su índice t, n tangencial. Sería un vector unitario normal. En lugar del vector i, tendríamos un vector tangencial, un vector unitario n en la dirección tangencial, y también otro vector en dirección normal o perpendicular, que sería perpendicular ortogonal. Este sería un vector. También el vector también se llama el vector n, pero en su índice n, que es normal. A medida que se mueve, decíamos, se va a cambiar su posición y va a cambiar también entonces el vector, tanto el vector normal como el vector tangencial. Los vectores unitarios son vectores unitarios. Es un vector unitario normal, tiene un vector unitario tangencial y un vector unitario normal. Entonces, a medida que se va moviendo, va cambiando aquí su velocidad, y entonces también van cambiando los vectores unitarios n subíndice n y n subíndice t. Son vectores unitarios. Siempre hay que recordar que estos son vectores unitarios que están alineados. El vector unitario, el vector tangencial, está alineado con la velocidad, y el vector normal es simplemente perpendicular. En algunas ocasiones, en general, no está alineado con la aceleración en general, pero decíamos, resulta de utilidad para movimiento circular, movimiento circular. El vector normal estaría alineado con la aceleración, mientras que el vector tangencial estaría alineado con la velocidad. Entonces, esas serían las ventajas de utilizar este sistema de vectores unitarios normal y tangencial. Entonces, sería la forma en cómo representaríamos este sistema. De ahí lo que tenemos también es que, como podemos ver, al moverse de un punto P a otro P, que podemos llamar P, con una rayita ahí como si fuera un acento, que es prima, se dice P prima. Entonces cambia de un punto P a un punto P prima. Entonces podemos obtener el cambio. Hay un cambio, más bien hay un cambio de velocidad. Al haber un cambio de velocidad, como el vector tangencial es alineado con la velocidad, entonces también va a haber un cambio en el vector tangencial.
Y este cambio del vector tangencial lo podemos obtener para analizar el movimiento. Entonces podemos decir que al ser una partícula en movimiento curvo, su velocidad, la dirección de su velocidad cambia. Por lo tanto, cambia la dirección de los vectores unitarios normal y tangencial. Y va cambiando al moverse en movimiento curvo, una partícula va cambiando la dirección de su velocidad y cambia la dirección de estos vectores. Entonces decimos el vector normal tangencial, más bien el vector unitario tangencial, siempre va alineado con la velocidad. Siempre va alineado con la velocidad y decíamos esa es la ventaja de utilizar este sistema, es que este sistema de vectores unitarios normal tangencial es que el tangencial siempre va alineado con la velocidad, entonces ya nos ahorra el paso de descomponer la velocidad si está alineado con el sistema de vectores unitarios. Y obviamente el vector normal es perpendicular. Mientras que el normal pues es perpendicular a la velocidad. Y sería, decimos, al moverse hay un cambio de los vectores, hay un cambio en la dirección de los vectores, son vectores unitarios, por lo tanto su magnitud es igual a 1. Decimos un vector tiene magnitud y dirección. Son vectores unitarios normal y tangencial, su magnitud va a seguir siendo 1. No cambia, nada más lo que cambia es su dirección. Entonces, pero al haber un cambio, ya sea en la magnitud o en la dirección, está habiendo un cambio del vector de todos modos. Entonces, necesitamos cuantificar ese cambio. Necesitamos cuantificar ese cambio para poder analizar el movimiento.
Para ello también vamos a poner otra figura para visualizar cómo se obtiene este cambio. Cambio sería básicamente la diferencia del vector final menos el vector inicial. Ese sería el cambio. Es una diferencia, una. Tenemos los vectores unitarios n tangencial y n tangencial prima. Aquí nos faltó poner aquí es un punto P prima, decíamos, o sea, un punto después de que se ha movido. Entonces estos vectores unitarios también ya los podemos designar con n, nt, n prima. Es decir, que tienen ese como acento, que una rayita ahí que se indica que es otro vector o el mismo vector en un punto más después. Entonces ahí decimos la diferencia sería la resta de estos dos vectores, y como estamos haciendo una resta de dos vectores, la diferencia es otro vector. Esta sería la diferencia, y esa diferencia, esa resta sería n muy bien d n. Entonces ahí tendremos ilustrado lo que es la resta de estos dos vectores, lo que es el cambio de este vector al otro. Entonces yo creo que vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy y continuamos la próxima con componentes normal y tangencial, obtener las expresiones que se utilizan para calcular los parámetros del movimiento de velocidad y aceleración para componentes normal y tangencial, hacer algún ejercicio. Entonces vamos a proceder a pasar lista nada más. Bravo Cruz. Presente, profe, ¿me escucha? Sí. Burgos Leiva. Presente, profe Burgos. Sí. Callejas Moctezuma. Presente, profe.
¿Me escucha? Sí. Sí. De la Cruz Martínez. ¿Dónde está? Delgadillo Bautista. Presente. Díaz Pérez. Díaz Pérez, sí. Domínguez Espinosa. Presente. Sí. Escalona Pérez. Presente, profe. ¿Me escucha? Sí. Espinosa Costilla. Presente, ¿me escucha? Sí. Esquivel Rayo. Profe, me dijo que tenía problemas con su internet. Sí, está bien. Flores Díaz. Presente, profe. Sí. Fragoso Ibarra. Está. García Cortés. Presente, profe. Sí. González Guerrero. Está. González Juárez. Presente, ¿me escucho? Sí. González Salinas. Presente, profe. ¿Me escucho? Sí. Hernández Barrera. Presente. Sí. Hernández Campos. Ahí está. Hernández Ramírez. Presente, profe. Sí. Islas Juárez. Presente, Islas Juárez. Sí. Juárez Pérez. Ahí está. López Noriega. Presente, profe. ¿Me escucho? Sí. Mendoza Hernández. Presente, profe. Sí. Meseño Hernández. Presente, profe. Profe, me saltó a mí. Sí, ¿quién? López Nájera. López Nájera. Sí, sí, ya. Está bien, ya. Monsalvo González. ¿Sí me escuchó, profe? Monsalvo, sí. Pineda. No habló Meseño. Presente. Meseño Hernández. Ajá, yo soy Monsalvo, igual presente. ¿Me escuchó? Sí. Sí está. Sí, entonces Meseño Hernández. Sí está. Monsalvo Hernández también. Pineda. Presente, profe. Sí. Prieto López. Me comentó que tenía problemas con su internet, profe. Bueno. Ramírez Rivera. Presente, profe, ¿sí me escucha? Sí. Reyes López. ¿Me escucha? Sí. Sánchez Ángeles. Presente. Sí. Solís Álvarez. No está. Urbano Pérez. Presente, profe. Sí. Vargas Flores. Profe. Sí. Vargas Flores. Vázquez García. Presente, profe, ¿me escucha? Presente. Profe, ¿escucha? Si soy Israel Solís. Solís Álvarez. Sí, es que tenía problemas con mi micrófono, profe. Bueno, sí, entonces sí. Entonces, ¿quiénes son los que nos escucharon? Algunos están aquí en el chat. Entonces, de la Cruz. Hernández Campos. Vázquez. Sí, se escuchó Vargas Flores, ¿no? Delgadillo. Profe, aquí estoy. Sí, ya estaba. Sí, ya tenía asistencia. Nada más que aquí Ok. Fragoso, sí, está. Entonces, nada más faltó entonces González Guerrero,
Islas Juárez, Vargas Flores. Mande, profesor, no lo escuché muy bien. Nos faltó nada más González Guerrero, Juárez Pérez, Vargas Flores. Flores, aquí estoy. Ah, bueno, sí, es que no se escuchó. Entonces ya serían todos, sí, ya. ¿Algún comentario? Sería todo por hoy. Nos vemos la próxima. Nos vemos, profe. Hasta luego. Luego, profe, buena. Hasta luego. Muy bien, hasta Me luego. cuido. Buen día, profe. Sí, hasta luego.